Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bienvenidos sean todos, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por permanecer en la audiencia de Olam 7, que es un canal, gracias a Dios, de mucha bendición, gracias a su providencia, su gracia, su misericordia, que Él nos permite estar acá, enlazándonos con ustedes para estudiar la palabra de Dios, para estudiar un mensaje de salvación que nos lleve más cerca, que nos haga acercarnos más a la presencia de Cristo Jesús, que es nuestro Dios, la persona por la cual todos nosotros somos salvos. En este momento quiero dejarles una alabanza musical, una alabanza que nos eleve al cielo. Se titula Un día. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz, reposo de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió.
Es una frase muy limitada, un día, pero cuando lo colocamos, esa cintilla, esa frase cuando la colocamos en el contexto de esta historia de Jesús, cuando Él un día vino a la tierra y un día fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros, es algo que nos impresiona, que nos impacta, que nos sacude, que nos pone a nosotros en precario como seres humanos pecadores, perdidos que estábamos, hundidos por las consecuencias del pecado, por nuestras malas decisiones, por nuestra conducta ante Dios. Un día, ese día cuando se oscureció el cielo, cuando la tierra tembló, cuando había mucha conmoción en Jerusalén. Por un lado, los que seguían a Jesús, los que estaban agradecidos con Él por todas las cosas buenas que había hecho en sus vidas, con sus familias. En fin, muchas cosas que Jesús hizo por la gente, las alimentó, curó sus necesidades, sus enfermedades, alivió sus cargas. Pero estaba otra clase que en el momento cuando Jesús fue colocado en el lugar donde se exhibió junto con Barrabás, en ese tiempo había que librar, como era una tradición, había que librar uno de los presos. Y Pilato les colocó a Jesús y a Barrabás y les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que libremos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y Jesús no tenía ningún pecado encima, no tenía ninguna carga, no tenía ninguna mancha, pero Barrabás sí. ¿Y qué escogió la gente? La gente escogió: suéltanos a Barrabás y crucifica a este. Ese día Jesús le fue montada, fue colocada una cruz en el hombro, una corona de espinas, una cantidad de latigazos, de azotes, y cargó esa cruz saliendo de la ciudad al monte del Calvario, monte Calvario, el Gólgota, monte de la calavera. A las 3 de la tarde exactamente Jesús expiró. Hubo tinieblas, oscuridad, y como decía hace un momento, la tierra se estremeció, tembló enormemente. Y en ese mismo momento en el santuario se rasgó el velo donde estaban haciéndose los sacrificios, y la ovejita, el cordero que estaba listo para ser sacrificado, se soltó y escapó. ¿Por qué? Porque así como Juan mencionó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba muriendo en el lugar de nosotros, en el lugar suyo y en el lugar mío. Qué terrible experiencia la de Cristo. Fuera de lo que representó para Él físicamente, más allá de eso, lo que representó para Él la carga de todos los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta nuestros días. De todos. Ese era un peso enorme que Él tenía que cargar. Y Él por eso que permanentemente pasaba pidiendo fortaleza a Dios para poder soportar, para poder aguantar la presión. Era una dura prueba. Si Él fallaba, todo estaba perdido. Los santos ángeles lo confortaban. Él necesitaba diariamente renovar sus energías, renovar fuerzas. No podía Él, digamos que,
resignarse, conformarse con la oración, con la reflexión, con la meditación, con los cantos de hoy, por ejemplo, si fuera hoy, no se conformaba él con eso para el siguiente día, las luchas del siguiente día, porque cada día tiene sus luchas, sus contiendas, sus confrontaciones contra el enemigo, las pruebas. Así que Marcos 1:35 dice que Jesús muy temprano, siendo aún oscuro, se levantaba y se colocaba él en lugares apartados y allí oraba. Y en otras ocasiones él toda la noche se la pasaba orando. Era la vida de la humanidad entera la que estaba en juego. No era cosa fácil lo que le tocó llevar. Satanás buscó por todos los medios de que Jesús no fuera a la cruz, de evitar que fuera allí, porque él sabía que allí iba a ser vencido. Ahora, dijo Jesús, es el momento cuando el príncipe de las tinieblas va a ser derrocado. Y en la cruz. ¿Por qué? Porque murió en la cruz del Calvario alguien que era totalmente inocente, no tenía culpa. Y así prescribía la ley que tenía que ser. Si Jesús hubiera tenido una tan sola mancha de pecado en su vida, su sacrificio, Dios, el Padre, no lo hubiera aceptado. No lo hubiera aceptado. Es ahí la importancia, la importancia de eso, de cómo nosotros podemos y debemos de agradecerle a Cristo todo lo que hizo por nosotros, todo lo que ha puesto al alcance nuestro, al alcance suyo, al alcance mío. Por eso es que cada día que nosotros vivimos debemos de darle gracias a Dios, debemos de darle gloria a Dios por lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos da esperanza en este tiempo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y vemos cómo en esa cruz, ese día de la crucifixión de Jesús, sirvió de mucha tristeza, mucho llanto para su familia, para los discípulos, porque tenían esperanzas que ser. Pero gloria a Dios que ya el domingo Jesús se levantó de la tumba, resucitó victorioso, venció la muerte. Y con eso, totalmente, el diablo quedaba ya derrotado y expuesto a que en un día no muy lejano va a ser sometido a un juicio. Va a ser sometido a un juicio y él va a ser expuesto ante toda la humanidad por todos los pecados, por todas las almas que él se encargó de quitarle la oportunidad de que fueran salvas. Y tenemos nosotros hoy, tenemos la oportunidad hoy, no mañana, hoy. El mañana solamente Dios lo sabe. Hoy, dice el apóstol Pedro, hoy es el día de salvación. No pospongamos, porque un día, así como un día Él murió en la cruz del Calvario, un día Él va a regresar a dar solamente el galardón de la gente según sea su obra, sea buena o sea mala. Que Dios nos ayude a estar del lado de los que recibiremos la recompensa por ser obedientes a Dios. Y que se nos diga, ve, entra buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. De los de la izquierda, no, ustedes no los conozco. Qué triste, ¿verdad? Qué triste va a ser para muchos que se les diga que no se conocen, que Dios no los conoce, que
Dios no los reconoce como sus hijos, va a ser triste. Pero tenemos que perseverar, y el que no persevera hasta el fin, porque es hasta el fin, no perseverar por un día, por un momento, es hasta el fin que hay que perseverar. Es difícil, sí, es difícil, es que nadie ha dicho que el camino al cielo es fácil. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero, mis queridos amigos y hermanos, quiero invertir un par de minutos en poderles mostrar la forma como ustedes pueden enlazarse con nuestro canal en el sitio web. Primeramente, olam7.tv, usted coloca ese enlace en su computadora o en su aparato de telefonía celular, olam7.tv, y le va a aparecer la portada, la vistada de la ciudad, de su atardecer, y luego en la parte de abajo el recuadro de la señal del emitiendo según el horario. Así que ahí puede vernos muy fácilmente, entrar al enlace del canal y poder ver la programación que se esté emitiendo desde los diferentes países donde muchos hermanos, muchos siervos estamos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, contribuyendo con mucho material para que sea de edificación de cada uno de nosotros. Digo de nosotros porque los primeros que somos bendecidos con esto somos nosotros. Necesitamos ser renovados, fortalecidos y bendecidos por la palabra de Dios. Y también tenemos el canal YouTube, Olam 7HD Honduras, donde usted puede vernos, donde usted puede enlazarse con nosotros y ver también allí guardada mucha información, mucho material ahí de estudios que hemos estado grabando. Ahí puede disponer de ellos y verlos en el tiempo que usted estime conveniente. Olam 7HD Honduras. Pero también está la página de Facebook, Olam 7 Honduras, donde usted nos puede seguir, denle like a la página, síganos. Y también allí tiene el medio de poder retroalimentarnos, mandarnos mensajes por ese medio para recibir alguna sugerencia, alguna ayuda, algún pedido de oración, no sé, cualquier cosa que usted desee comunicar, lo puede hacer por ese medio. Así que síganos por ahí. Y le reitero, lo que siempre les digo es comparta estos enlaces. Es importante que si usted se ha sentido bendecido, se ha sentido bien, se ha sido edificado, comparta estos enlaces para que otra gente también puedan alcanzar salvación con el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y también sus oraciones son necesarias y muy bienvenidas. Vamos a la reflexión de hoy. Se titula, vamos a hablar de la importancia de un profeta. ¿Qué tanta importancia puede tener para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes, en esta temporada que nos ha tocado vivir, en esta época de la tierra que a mi ver, a mi juicio, de acuerdo a mi conciencia que ha sido regulada, así también como la de muchos, por los eventos que están pasando en el mundo, indicándonos que el fin de todas las cosas está cerca, que Cristo está por regresar a la tierra, que nuestro Dios muy pronto le pondrá fin a este mundo, le pondrá un punto y final a un tiempo que ha sido lleno de tristezas, de dolor, de pecado, de lágrimas, de llantos, de sufrimiento. El diablo, eso es lo que a él le gusta, el sufrimiento. Sí, eso es lo que a él le gusta, verlo sufrir al ser humano. Él se deleita, disfruta, porque primero le hace ver a la gente como que todo está bien, que lo está disfrutando, que no pasa nada, pero después
vienen las consecuencias. Así que el diablo se encarga de eso. Ahora, vayamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, para ir viendo algo de esto de la importancia de los profetas. ¿Será importante para nosotros tener una guía también, tener escritos modernos? ¿Será importante? Veamos aquí qué es lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, perdón, capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Dice, aquí está hablando del famoso rey Josías, que fue el rey más joven de los judíos, de Judá, que se sentó en el trono. Dice el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Ya se imagina usted un rey de 8 años. ¿Cómo se pudieron sentir los líderes, los sacerdotes, los religiosos, los principales de ese pueblo estar siendo ordenados, el estar siendo reinados por alguien que apenas tenía 8 años? Y yo no sé, pero me he puesto a veces a imaginarme cómo pudo ser la reacción de toda esa gente, de toda la población, al escuchar los designios de él, sus órdenes. Pero con toda certeza yo quiero resaltar aquí algunas cosas de esta historia. Y es el hecho de la educación, de la formación que recibió Josías. Cómo influyó poderosamente en él en cuanto a la necesidad que tenía. Porque Josías, si bien es cierto, tomó decisiones, pero se apoyó mucho en la parte espiritual de la gente que sabía. Porque no solamente que él arbitrariamente decidía, no. Él se asesoró, consultó. Veamos siempre aquí el versículo dice, y reinó en Jerusalén 31 años. Ese fue el tiempo que reinó Josías. Luego dice, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Aquí incluso está registrando, en este versículo está registrando el nombre de la madre de Josías, que se llamaba Jedida. Y ahí la importancia que tiene el hecho de, yo siento que aquí, si bien es cierto que nosotros podemos encontrar en la Biblia que Josías fue hijo de Amón, lo dice al cierre del capítulo 21. Su padre fue Amón, su abuelo fue Manasés. Pero aquí cuando hacemos la descripción de este versículo, comienza diciendo que Josías comenzó de 8 años y que reinó 31 años. Pero cuando empieza a describir la genealogía, algo de la genealogía de Josías, en este caso menciona la madre, ¿verdad? Y también a su abuela, digamos, a Adaía. ¿Por qué no menciona aquí que es hijo de Amón y es hijo de Manasés, o es de Amón y Amón hijo de Manasés? Bueno, porque el rey Amón, padre de Josías, y el mismo Manasés, el abuelo de Josías, pues fueron reyes malos, reyes idólatras que le dieron la espalda a Jehová, que cultivaron, que propusieron cultos a Baal, cultos a dioses paganos. No estaban ellos, para nada ellos estaban proponiendo al pueblo que hicieran un culto, que hicieran un altar donde solamente le rindieran cultos a Jehová. No, hacían otras cosas terribles. Así que en este versículo
Solamente por eso menciona a la mamá y a la abuela de Josías. Los otros dos no se mencionan. Es el padre y el abuelo de él, no se mencionan. Quiere decir que la formación de él, su educación, su temor a Dios, su sabiduría fue mayormente cultivado en su mente, en su corazón, por parte de la mamá y por parte de la abuela. Son los que influyeron mayormente aquí en la conducta de Josías. Dice el versículo 2. E hizo lo recto. O sea, Josías no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo, o sea, caminó en todo el camino de David su padre. Y cualquiera puede decir, bueno, pero David fue un terrible pecador, hizo esto, hizo lo otro. La diferencia entre Manasés y Amón es que David se arrepintió. Él llegó a la conclusión de que tenía un problema y que necesitaba ir a Dios para que le ayudara a resolverlo. Es ahí el problema o la diferencia del problema de David y el problema de Manasés y Amón. Manasés y Amón no se arrepintieron, David se arrepintió. Y Dios se vale de los arrepentidos. Así que de la misma forma Josías aprendió de David su padre, no porque David en sí fuera su padre, sino porque él descendía en David, sin apartarse a la derecha ni a izquierda. Versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo. Imagínense, aquí ya él tenía 18 años. En el relato de este versículo, él ya había pasado 10 años de su reinado. Dice el versículo 3. El versículo 4. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes a la puerta, de la puerta. Versículo 5. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Versículo 6. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Versículo 7. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Y nos vamos a quedar ahí brevemente, en este versículo 7, donde quiero destacar el hecho de que la confianza o la honradez, más bien la honradez, resulta en la confianza. ¿Por qué? Porque Josías, con toda certeza, él habla aquí con propiedad. Él ya conoce a esta gente, a toda esta gente que le está recomendando para un trabajo. Ya conocen su proceder, él ya conoce su accionar. Y les dice, miren, con ellos ustedes no tengan ningún inconveniente, porque ellos actúan y trabajan con honradez. Ellos no se van a quedar con ni un 5. Ellos no le van a robar nada. Entonces, como resultado de la honradez de ellos, Josías deposita la confianza plena sobre ellos. Veamos aquí el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ahora leamos el versículo 9. Dice así: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído a las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué es lo que hizo Josías? Rasgó sus vestidos. ¿En qué momento hizo esto Josías? Cuando él hubo oído las palabras del libro de la ley. ¿Cuáles eran las palabras del libro de la ley? ¿A qué se estaba refiriendo? Cuando se refieren a este asunto del libro de la ley, está hablando del Pentateuco, de la Torá, de los libros del Génesis hasta el Deuteronomio. No está hablando de los 10 mandamientos, porque recordemos que cuando se le encomendó al santuario levantar y avanzar, se les encomendó colocar el rollo de los libros de la ley junto al arca, pero la tabla de los 10 mandamientos fue colocada dentro del lugar santísimo. Ahí estaba el arca del testimonio con las tablas de la ley de Dios. Ahora leamos el versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Cuál fue el lamento de Josías? Josías lo que hizo fue, al escuchar todas las palabras del libro, al ver la conducta del pueblo, al margen de que él había hecho algunas reformas, muchas reformas, había vuelto el sistema de adoración completo a Jehová, pero él se sentía mal por todo lo que había hecho Israel, por todo lo que había estado llamando a los juicios de Jehová, a que Jehová les diera la espalda porque no querían obedecerle. Así que Josías, por eso es que él rasgó sus vestidos en señal de luto, de humillación, de sentirse quebrantado porque el pueblo le había dado la espalda a su Dios. Y preguntad a Jehová por mí, dijo Josías, y por el pueblo. Por favor, pregúntenle qué vamos a hacer nosotros ahora. Hemos levantado la ira de Jehová contra nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros padres, ellos no quisieron escuchar nada, ni Amón ni Manasés. Hicieron totalmente lo malo delante de Jehová. Señor, ha de haber dicho Josías, estamos condenados, estamos listos para ser exterminados. Hemos pecado contra ti. Dice el versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. ¿A quién fue a buscar acá? ¿A quién fueron a buscar? A Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticpa, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella
Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto, versículo 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a quienes, a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿De qué está hablando? De la ira de Dios que no se iba a apagar. Pero vemos acá, queridos amigos y hermanos, cómo nosotros vemos una acción bastante que nos debe llamar poderosamente la atención, y es que en el caso de Josías no, él no se encargó, por ejemplo, en ir a consultarle a profetas que eran eh, profetas canónicos. Vamos a mencionar un par de ellos. Por ejemplo, vayamos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 2. Este fue un profeta de Dios contemporáneo. Veamos Jeremías 1, 2. Palabra de Jehová que le vino en los días ¿de quién? De Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, en el año 13 del reinado de Josías. Ahora veamos otro profeta, otro libro, Sofonías. Veamos Sofonías 1:1. ¿Qué dice Sofonías 1:1? Dice, palabra de Jehová que vino Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y también está el profeta Habacuc, que estos tres profetas son canónicos, o sea, el libro de ellos está registrado en la Biblia, pero Josías no fue a consultarle a ellos, fue a consultarle a una profetisa que no era de las canónicas, no tenía libro ella, pero la Biblia dice que era profetisa, se llamaba Hulda. ¿Qué más tiene? Dice que esta mujer les anunció que Jehová estaba totalmente molesto, enojado. Estaba disgustado, que se sentía triste porque el pueblo le había dado la espalda. Y les dice, Jehová se ha levantado contra este pueblo. Yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Cuando lo que estaba en el libro registrado, el rey de Judá, en este caso Josías, lo leyó, se sintió totalmente conmovido, compungido. Sin embargo, él, con las reformas que había hecho, con los llamamientos que había hecho para el pueblo, para que se convirtieran, Dios le dijo, muy bien, yo voy a destruir este lugar. Yo los voy a llevar a ustedes cautivos a Babilonia, pero en el reinado de Josías yo voy a permitir que esté una relativa tranquilidad. Porque este hombre ha hecho lo bueno delante de mí, ha hecho lo recto. Y no lo voy a someter a él a juicio, a condenación. Dice el versículo 18 del segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes 22, 18 en adelante. Dice así.
mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Versículo 19. Y tu corazón se enterneció. ¿Qué pasó con el corazón de Josías? Dice que se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído. ¿Dice quién? Jehová. Versículo 20. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán, ¿qué cosa? Tus ojos todo el mar que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vemos cómo por palabra de Hulda queda profetiza, según dice la Biblia, y no de los profetas canónicos, como lo dije hace un momento, sino que era una profetisa más, pero que Dios había inspirado para que le enviara ese mensaje a Josías, el rey Josías. Así que vemos nosotros acá cómo no necesariamente tienen que ser de los profetas canónicos, o sea, de los libros pueden ser que hayan consejos de profetas que no son canónicos, que no tienen un libro de ellos registrados como tal en la Biblia. Ahora, ¿cómo nosotros esto debemos de extraerlo, debemos de valorarlo? Este asunto de los profetas no canónicos, que si son importantes o no. Yo digo, claro que son importantes. Son importantes. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Jesús dijo, no se ha levantado un hombre más grande que este. Y si usted ve en las Sagradas Escrituras, si usted busca, usted sabe que no existe un libro de Juan el Bautista. No existe. Pero nosotros sabemos, nosotros estamos conscientes de la importancia, de la relevancia del ministerio de Juan el Bautista. Él predicó con el poder del Espíritu Santo. Totalmente. Ahora, en el caso de esta profetisa de Hulda, quiero traer aquí a colación el hecho de que nosotros tenemos en nuestro medio, Dios nos ha bendecido a nosotros con uno de los dones. ¿Y qué dones es? Vayamos a Apocalipsis 12:17. Vayamos a Apocalipsis 12:17. Quiero que leamos la última parte de este versículo. Dice Apocalipsis 12:17. Se fue a hacer guerra, hablando del dragón, contra el resto de la descendencia de ella. O sea, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el asunto de los mandamientos de Dios, eso no hay problema, eso nosotros lo manejamos, sabemos de que los mandamientos son eternos. Y Dios nos los dio a nosotros para que los contempláramos en oración, para que meditáramos en ello y que al final resultara en una obediencia práctica. Por eso dice, primero los mandamientos y luego dice que el pueblo remanente también tiene en su medio el testimonio de Jesucristo.
Ahora, ¿qué será esto del testimonio de Jesucristo? Vayamos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice así: yo me postré, aquí está Juan en una visión. A él se le presenta un ángel, pero es un ángel poderoso, con vestiduras blancas, y Juan se asusta. Es una persona ya mayor y él piensa que es Cristo, que es Dios, y el resultado de su impresión fue quererse postrar para adorarlo. Pero el ángel le dice, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El pueblo que viva en los últimos días de la historia de esta tierra tendrá en su medio el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de la profecía. Por eso es que nosotros tenemos una profetisa, tenemos alguien que Dios la utilizó, la capacitó, la inspiró para escribir un sinnúmero de libros de información en el ámbito de la salud, de la educación, mayordomía, consejos para los maestros, para los padres, para los alumnos. El Apocalipsis ampliado, como lo es el conflicto de los siglos, una biografía de la vida de Jesús, de los sermones de Jesús, libros sobre la oración, sobre eventos finales, sobre la historia de los patriarcas y los profetas, de los profetas y los reyes, de los hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles una vez que ellos fueron revestidos de poder por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todo eso. Así que podemos ver ahora cómo esta mujer, con solo 17 años, apenas siendo una jovencita, Dios a ella la llamó, le hizo un llamado para que pudiera ser parte de la iglesia adventista del séptimo día, porque ella antes era metodista. Era metodista Elena White. Dios la llamó para que sirviera como remanente. ¿Y por qué? Puede decir alguien, ¿por qué una mujer? Bueno, hubieron dos hombres que se negaron a realizar ese trabajo. Y como se negaron, como los propósitos de Dios no cambian, escogió a Elena de White. Y ha escrito una cantidad de libros enorme. Ahora, lo que ella dice, lo que ella explica allí, no agrega, no quita nada, no cambia nada de la Biblia. Es nada. Todo lo que ella escribió entre biografías, devocionales, libros, documentales, nació el 26 de noviembre de 1827 y murió el 16 de julio de 1915. Así que Dios ha encargado a su pueblo de depositarle este precioso oro como lo es el espíritu de profecía. No agrega nada, solamente amplía el panorama que ya tenemos en la Biblia. Les quiero dejar a ustedes una ofrenda musical en este momento para que podamos ser bendecidos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes,
Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Tomemos en cuenta los consejos de Elena de White, que no es o no fue un profeta canónico, pero que Dios la utilizó para darnos consejos y advertencias de cosas en las cuales debemos de hacer y dejar de hacer para poder seguir una vida que le agrade a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.